Muy buenas noches, estimados amigos de mi oficina Philatelic Society. Nuevamente le doy gracias a este grupo de nosotros que ha crecido en tanto tiempo y que nos ha ayudado a desempolvar temas que yo ya tenía guardados desde hace 20 años de filatelia. Bueno, este es moderno, pero a raíz de que había coleccionado anteriormente países de la ex Unión Soviética, pues había dado unas charlas anteriores a estas. El día de hoy hablaremos de la República Popular de Donetsk, cuyos sellos fueron emitidos entre el 2015 y el 2022. El contenido es el siguiente. El imperio por sí mismo te alerta. Acontecimientos importantes en la República Popular de Donetsk del 2013 al 2022, que son los acontecimientos de Ucrania. Evolución política en mapas de la República Popular de Donetsk del 2013 al 2025 hasta la fecha de hoy. Luego ya viene la parte filatélica, que son los sellos postales de la República de Donetsk del 2015 a 2022. Y los sobres circulados de la República Popular de Donetsk del 2016 al 2022. ¿Qué es lo que pasó? Una vez que ocurrió la invasión rusa, Donetsk y Lugansk comenzaron a utilizar sellos de la Federación Rusa. Por eso el siguiente enunciado es sobre circulado de la República Popular de Donetsk como parte de Rusia del 2023 al 2024. Ahora, Donetsk tiene una peculiaridad, que todavía hay un 30% del territorio que pertenece a Ucrania y todavía siguen circulando sobres de Ucrania. Entonces, por eso esta sección se llama Sobre circulados de Ucrania en el Oblast de Donetsk del 2024. Entonces, así vamos a dividir el contenido. El primer tema es el imperio por sí mismo te alerta. En 1997, George Kennan, uno de los pensadores estadounidenses más influyentes de la Guerra Fría, señaló en una entrevista que tuvo con la revista New York Times que ampliar la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era de la posguerra fría. Detalló además que dicha expansión inflamaría las tendencias nacionalistas y militaristas de Rusia y que eso llevaría a restaurar un nuevo clima de la Guerra Fría. Y por tanto, esto iba a impulsar a una política exterior rusa en dirección contraria a opuesta a los intereses estadounidenses. Desafortunadamente, un año después, ante la nueva expansión de la OTAN promovida por Bill Clinton en 1998, Kennan opinó que este es el inicio de una nueva guerra fría. Dijo, creo que es un error trágico, no hay ninguna razón para esto, nadie estaba amenazando a nadie. Ahora, ¿quién era George Frost Kennan? Que nació en 1904 y murió en 2005. Fue un diplomático, político e historiador estadounidense. Fue el defensor de la política de contención de la expansión de la Unión Soviética durante el periodo de la Guerra Fría, la cual más tarde él mismo revertió. Sus publicaciones inspiraron a la doctrina Truman y la política exterior estadounidense de contención a la Unión Soviética. Además, él pronunció numerosas conferencias, escribió artículos académicos sobre las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos y fue incluso uno del grupo de los ancianos de la política exterior estadounidense, conocida como los hombres sabios. Entonces, este señor, que no es cualquiera, sino que fue el que se encargó de toda la política de defensa y donde los demás gobiernos después de Truman se basaron en sus libros, dijo esto en 1997. La otra persona que nos alertó, alguien muy conocido, Henry Alfred Kissinger. ¿Qué pasó? En el 2014 hay un extracto que escribió para el Washington Post cuando en marzo del 2014 Rusia anexionó Crimea. Él escribió esto. Ucrania es una línea roja en el contexto de las tensiones geopolíticas entre Rusia y Occidente. Ucrania no debería ser tratada como un peón en el conflicto entre Rusia y Occidente. Ucrania no debería ser avanzada de cualquiera contra el otro. Debería de funcionar como un puente entre ellos y recomendó: Estados Unidos necesita evitar tratar a Rusia como un ente aberrante al cual se le tienen que enseñar reglas de conducta establecidas por Washington.
Bueno, Henry Kissinger, yo creo que no tengo mucho que decir, ya está de todo, más que todo muy conocido aquí en Latinoamérica por todas sus operaciones. Fue un internacionalista diplomático, académico, estadística. Bueno, ustedes saben de origen judío alemán y fue el que prácticamente ejerció como secretario de Estado durante los dos mandatos de Richard Nixon y de Gerald Ford. Además de que desempeñó este papel preponderantemente en la política exterior de Estados Unidos entre 1969 y 77 y luego fue consejero de Seguridad Nacional durante todo el primer mandato de Richard Nixon. Esto lo dijo en 2014. O sea, Estados Unidos tiene sus, como todo país, en su, porque es geopolítica, ya tiene sus advertencias, pero resulta que las nuevas personas que vinieron a gobernar Estados Unidos a partir del 2013, como que no hicieron caso, porque esto fue dicho en el 2014 y en 1997. Entonces, ya hay lo que opinan los dos grandes pensadores de geopolítica de Estados Unidos del siglo pasado acerca de lo que es Ucrania en el mundo de Rusia. Ahora pasamos a lo que es los acontecimientos importantes de la República Popular de Donetsk, que es la historia de Ucrania, prácticamente hasta la separación del Donetsk. El 21 de noviembre del 2013 ocurre el famoso Euromaidán, que son las manifestaciones y disturbios con protestas en la Plaza de Independencia de Kiev, las cuales fueron realizadas por grupos europeístas, ultranacionalistas, neonazis, como el partido Sector Derecho, Pravý Sector, y grupos neonazis antirrusos y antisemitas y antipolacos como Svoboda, todos ellos apoyados por Estados Unidos y Europa Occidental, y a este evento se le conoce como Euromaidán. Además, habían también elementos democráticos, pero el músculo fueron estos. Estos fueron los que hicieron el golpe de Estado. ¿Qué es lo que pasa? En enero del 2014, como comienzan las revueltas, Arseniy Yatsenyuk, miembro del partido Batishchina, junto a Vitaly Klitschko, miembro de la Alianza Democrática de Ucrania, y a Oleg Chityakov, líder del movimiento neonazi y antirruso Svoboda, fueron los principales líderes que tomaron estas protestas, las cuales se vuelven violentas y las cuales fueron dirigidas en la práctica por Dmytro Yarosh, líder del sector derecho, y que llevan consigo el golpe de Estado de Víctor Yanukovych. Hay que destacar también que Víctor Yanukovych había un tratado donde la Unión Europea, donde Ucrania iba a entrar a la Unión Europea y de ahí vinieron las protestas. Pero en estas protestas se aprovechó y le dieron golpe de Estado a Yanukovych, pero ese fue el origen. ¿Qué es lo que pasa? Ya el 22 de febrero del 2014 es el golpe de Estado, prácticamente. Yanukovych, que fue presidente de Ucrania entre el 2010 y el 2014, fue sustituido por Alexander Turchinov, quien terminó su periodo el 27 de noviembre del 2014. Turchinov es miembro del partido Batishchina, que es también al que pertenece la oligarca Yulia Tymoshenko, que por cierto estuvo presa en el periodo de Yanukovych por malversación de fondos. En ese momento ella era una gran, digamos, patriota, pero 5 o 10 años atrás hacía negocios con Rusia en detrimento de Ucrania. Entonces, todo es, lo que quiero llegar a esto es que todo es dinero. Cuando navegan donde está el dinero. Hoy son patriotas, otro día son héroes y otro día son amigos del enemigo. Entonces, solo en 3 años, esta gente pasó de oligarca a patriota. Entonces, estas personas fueron las que dirigieron el Euromaidán más los grupos extremistas. Porque también había gente que quería cambio, pero los que realmente manejaron toda la situación fueron estos: Svoboda, Pravý Sector y el partido de Yulia Tymoshenko. ¿Qué ocurre? Inmediatamente a eso, de la institución de él, al siguiente mes, el 18 de marzo del 2014, ocurre la anexión de Crimea. Entonces, fuerzas rusas sin insignias y que no se identificaban toman el control de posiciones estratégicas de la península el 16 de marzo. Y luego se lleva a cabo un referéndum en que se le preguntó a la población si deseaba unirse a Rusia. El sí sacó el 96 y el 18 de marzo fue la anexión formal de Crimea por parte de Rusia. Bueno, yo no sé qué tipo de elección habrá sido, pero al final, pues son elecciones dudosas. Pero al final les voy a decir también que el 98% de esa población es rusa y no como la palabra que utilizan, prorruso, porque esos son rusos étnicos o son rusófonos
son rusos. ¿En qué sentido? Aunque sean de una raza diferente, puedan ser que sean judíos, armenios, kazajos, hasta mismos ucranianos, pero son de cultura rusa. Luego en Ucrania dicen que eso fue un invento de Putin, pero realmente eso es desde antes. O sea, hay mucha gente que está, o sea, que aunque sean de una etnia diferente, culturalmente son rusos. Y eso es lo que en Occidente llaman prorruso. Personas que desde hace 400 años son rusas. Y por su parte, también Rusia no pierde la opción, ¿verdad? De decir que todos son nazis. Sí, habían partidos que son nazis ahí, que casi todos venían del occidente de Ucrania, de la famosa Lemberg, que es el BIK en ucraniano, de Chernovsk, de toda esa zona occidental. Pero eran los minúsculos, pero esos minúsculos fueron los que ejercieron el poder y, como les digo, el músculo para derrocar al presidente ucraniano Yanukovych. ¿Qué pasa? Una vez que ocurre la anexión de Crimea, el 7 de abril del 2014, Donetsk se declara independiente. El 6 de abril, alrededor de 2.000 personas con banderas rusas y pancartas antigubernamentales se congregan en la Plaza Lenin de Donetsk en protesta contra el gobierno de facto de Kiev, porque ellos lo consideran un gobierno de facto, ¿va? Eh, y pidiendo una federalización de Ucrania, un referéndum y un estatus de oficialidad del idioma ruso. Inicialmente, esta gente no se quería independizar, sino que esta gente quería, por eso en ningún momento, si ustedes ven, Rusia esperó casi 5 o 6 años para tomar acción. Y esta gente lo que querían era un poco más de que fueran un poco más independientes porque miraban que el Euromaidán, lo que habían hecho en Kiev, ellos pensaban, bueno, no va a ocurrir esto a nosotros. Y realmente fue lo que ocurrió. Ucrania bombardeó a toda la población civil desde el 2014. Hubieron casi 14.000 muertos, entre ellos 2.000 soldados y creo que el resto eran civiles. Y también Rusia hizo su parte. Pero aquí lo paradójico es que Ucrania bombardeaba a los mismos, gente de Ucrania, por atacar a los supuestamente prorrusos, que realmente son rusos. O rusos nacidos ahí, o que viven desde hace 200 o no sé cuántos, 300 años ahí en la zona del Donbass. Entonces, al final, como en ambos grupos hay extremistas, el grupo más extremista de Donetsk se toma el control y declaran la República Popular de Donetsk. Y ese mismo día se declaró la República de Kharkov, pero en Kharkov fue retomada por Ucrania. Entonces, Kharkov sigue hoy siendo parte de Ucrania, aunque hoy, a marzo del 2025, las tropas rusas están creo que a unos 40 kilómetros de Kharkov. ¿Qué es lo que ocurre? Luego, el siguiente mes, ocurre el asesinato de 48 rusos en Odessa por ultranacionalistas ucranianos. Un grupo de ultranacionalistas ucranianos quemaron la casa de los sindicatos en Odessa o casa de los obreros. En ella murieron 48 rusos. Muchos murieron carbonizados en el edificio y los que se arrojaban al edificio fueron muertos a patadas y golpes por los ultranacionalistas. Hasta el día de hoy, ninguno de los nacionalistas ha sido juzgado por dichos crímenes. Afortunadamente, para todo este montón de situaciones horrendas que han ocurrido, hay videos y existen. Entonces, y como les digo, yo esto le he dado seguimiento desde hace 10 años, ¿verdad? Por la cuestión de la filatelia. Entonces, todo esto iba aconteciendo en menos de 6, 7 meses, todo lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurre? Debido a esta situación, el 25 de mayo hay elecciones anticipadas en Ucrania. Estas elecciones estaban previstas para el 26 de febrero del 2015, pero debido al Euromaidán que trajo toda esa inestabilidad, se adelantó la fecha y fueron unas elecciones de gran tensión, sobre todo en el este del país, en el Donbass, donde alrededor de 5 millones de personas no votaron debido a que fueron boicoteadas por los rusófonos. El magnate y oligarca Petro Poroshenko venció en la primera vuelta de las elecciones. Y luego Poroshenko dirigió el país durante la primera fase de la guerra del Donbass. Promovió la ucranización, el nacionalismo y el capitalismo agresivo, que contrajo en un 6,8% la economía ucraniana en 2014. Y esto continuó con un descenso del Producto Interno Bruto del 12% y con la devaluación de la moneda en un 200%. En 2015 fue la mayor crisis económica en la historia del país, donde la inflación llegó al 60%. Todo esto produjo un enriquecimiento personal en los empresarios cercanos a Poroshenko
quien gobernó hasta el 7 de del 7 de junio del 2014 hasta el 20 de mayo del 2019. Esto es un pequeño resumen económico de lo que ocurrió, más la guerra que tenían. Entonces ya se pueden imaginar Ucrania cómo se ha ido desgastando. Durante ese periodo, el 5 de septiembre del 2014, están los famosos acuerdos de Minsk, que unos dicen que no lo cumplieron, que aquellos que lo rompieron, al final no se cumplieron. Supuestamente era un acuerdo porque, para poner fin a la guerra del Donbass, que fue firmado por los representantes de Ucrania, los de la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Fue firmado en la capital de Bielorrusia, en Minsk, y no se cumplieron. Entonces, la guerra ya comienza en sí, y eso es la guerra del Donbass, que es parte de la guerra de Rusia-Ucrania. En abril de 2019 se hace el establecimiento de la ley donde se aprueba el ucraniano como lengua oficial. Arseniy Yatsenyuk, como primer ministro, fue el impulsor de establecer al ucraniano como una única lengua estatal y eliminar al ruso como lengua oficial en las regiones de mayoría rusa. Entonces, con esto prácticamente, pues, si en 5 años se había desgastado, pues esto vino a romper más toda lo que es esa zona del este de Ucrania. ¿Qué pasa? Ocurren las primeras elecciones, la primera vuelta de las elecciones en Ucrania en el 2019 y se tiran como 10 o 20 candidatos, pero ninguno gana la mayoría. Entonces, en segunda vuelta se tira Volodymyr Zelensky contra Pietro Poroshenko, que ya vieron ustedes todo lo que hizo, ¿va? Prácticamente el país lo dejó en quiebra. Entonces, este señor, que es un humorista sin ninguna experiencia política, obtiene una victoria contundente con el 73% de los votos, derrotando a Pietro Poroshenko. Hasta el día de hoy, 31 de marzo de 2025, sigue siendo el presidente de Ucrania, ¿va? Ya él tuvo que haber salido del poder, pero debido a la cuestión de la guerra, él dice que tiene que seguir y que no pueden haber elecciones, pero ya dentro de Ucrania ya hay fraccionamientos y ya piden elecciones. Y la verdad no se sabe cuánto tiempo va a durar este señor. No se sabe. Más con el cambio que ha habido de presidente en Estados Unidos, que esa es otra parte de la historia. El 23 de febrero del 2022 se puede considerar la finalización de la guerra en el Donbass. La guerra del Donbass se podría decir que fue el conflicto entre el gobierno ucraniano y los separatistas rusófonos del Donbass. Se estima que hubieron 14.000 muertos, entre ellos 3.000 civiles. Y el 24 de febrero del 2022 ocurre la invasión rusa, que es en lo que estamos ahorita, que constituye una escalada ya de la guerra ruso-ucraniana, que comenzó, como todos saben, desde los sucesos de Euromaidán, y se trata del mayor conflicto militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. No hay estimación de la cantidad de muertos, pero se pueden estimar que son más de cientos de miles en total. Para que comprendamos un poco y visualicemos cómo está Donetsk en este momento, porque en las otras repúblicas, el Oblast de Zaporozhia y de Gerson, el 75% están a manos de Rusia. Lo que les divide es el río Dnieper. Lugansk, el 99.5% está en manos rusas, pero Donetsk está a un 68% en manos rusas, 32% en manos ucranianas. ¿Por qué es importante esto? Porque en este momento, en la zona que está por Rusia, ya están circulando sellos rusos. Y en la zona todavía que pertenece a Ucrania, están circulando ucranianos todavía. Y no sabemos hasta cuánto tiempo, porque prácticamente Rusia está avanzando cada día más. Y aquí les voy a explicar cómo está la situación del frente de guerra y cómo han evolucionado los mapas. En primer lugar, vamos a mostrar a Ucrania como punto inicial. Y ustedes me van a decir en primer lugar qué es eso de Donbass. Eso, Donbass, se traduce como la cuenca del Donetsk. ¿Y de dónde viene la palabra? Donbass viene de Donetsk, que es el río que pasa por este territorio, y Basen significa cuenca. Entonces, Donetsk, Basen, Donbass, que significa literalmente cuenca del Donetsk. Geográficamente ocupaba los antiguos oblasts de Lugansk y Donetsk, que es lo que vemos nosotros aquí,
en el este de Ucrania. Esto es Lugansk y este es Donetsk. Y aquí vemos a Crimea. Este mapa corresponde a febrero de 2014, es decir, cuando todavía no se había anexionado Crimea y cuando todavía las repúblicas del Donbass no se habían declarado independientes. Entonces, este mapa es de febrero de 2014. ¿Qué es lo que ocurre? Como les decía a ustedes, Donetsk se declara independiente. Donetsk o la Donetskaya Narodnaya República o República Popular de Donetsk fue un estado de reconocimiento limitado en Europa Oriental que existió desde que fue autoproclamado independiente el 7 de abril de 2014 hasta su elección a la Federación Rusa el 30 de septiembre del 2022. Entonces, si ustedes ven acá, tengo un mapa del 2014 al 2022 y ustedes ven acá a la República de Donetsk, que es esto en anaranjadito, y la República de Lugansk, que es esto en anaranjadito, pero ven que el resto todavía era parte de Ucrania. Entonces, ¿qué significa eso? Que las estampillas que yo les voy a mostrar corresponden solo a este pedacito de Donetsk. Para que tengan una idea, toda la región de Donetsk mide alrededor de 26.517 kilómetros cuadrados. Y la que ven ustedes en anaranjadito corresponden a 8.902 kilómetros cuadrados. Es decir, el 33% del territorio del antiguo Oblast era la República Popular de Donetsk. Y solo en esa zona que ustedes ven circularon todas las estampillas que les voy a mostrar en esta exposición. ¿Qué ocurre? Para septiembre de 2022, la República Popular de Donetsk mide entre 12.000 a 13.000 kilómetros cuadrados de los 26.000 kilómetros que corresponden de todo el oblast. Entonces, ¿qué significa eso? Que el 50% del antiguo oblast ya estaba en manos de la República Popular de Donetsk, que hoy ya formaba parte de Rusia por su anexión formal el 5 de octubre. Entonces, ya ustedes ven el mapa, se ve Lugansk, que está más al este, que está completamente ya en rojo. Aquí todavía tenemos a Donetsk. Aquí está Mariupol, donde ocurrió la famosa batalla en la Azovstal, donde pelearon con el batallón Azov. Y luego más abajo está Zaporozhia y Gerson, que queda más al sur. ¿Qué es lo que ocurre? La expansión actual rusa en Donetsk ocupa alrededor del 67% del territorio. Entonces, ¿qué significa? Si ustedes ven acá, Bamuk, hoy pues ya esa es otra gran batalla. Bamuk, también ahí se dieron bastante fuerte ahí. Y hoy están cerca de Pokrovsk. Actualmente, la ciudad más importante en manos ucranianas de Donetsk es Kramatorsk, que está funcionando, digamos, de capital administrativa de lo que ha quedado del Oblast. Entonces, actualmente, Rusia ocupa el 67%. Entonces, en ese 67% están circulando sellos rusos y en el otro 33% están circulando sellos ucranianos. Aquí a la derecha se ve el mapa del frente de Pokrovsk. ¿Por qué? Porque Pokrovsk es si se toma esa ciudad, la siguiente ciudad que se tomaría sería Kramatorsk. Y prácticamente, digo yo, que al caer eso, prácticamente Donetsk se iría por completo, porque ya son las últimas dos ciudades fuertes que han quedado ahí. Estos mapas son del Instituto de la Guerra. Y este mapa es del 12 de febrero del 2025, que a la fecha de hoy pues no ha cambiado mucho. Aquí tenemos un mapa de Ucrania de marzo del 2025. Si ustedes ven, aquí tenemos en rojo todos los territorios anexados. Esta es Lugansk, Donetsk, Zaporozhia, Gerson, Crimea, más algunos territorios que han tomado de Kharkov, perdón, de Kharkov y de Sumy. Y esto que ven en rojo acá no son posesiones, sino que esta es Transnistria. La pusieron en rojo acá.
y esta abajo es la República de Gaugasia, que queda en Moldavia. Los gaugasos es un pueblo turco, pero que son cristianos ortodoxos y son de cultura rusa. Están en rojo ahí en el mapa, pero no es que los rusos estén, sino que, bueno, en Transnistria desde hace más de 20 años hay un contingente de 1.500 soldados rusos, que es esta zona que queda en el río Dniester, que no hay que confundir que este es el río Dniester, el que está en Moldavia es el Dniester y el que está allá en la zona en la zona de Zaporozhia y Gerson, ese es el Dnieper. Y el otro río que cruza el Donbass es el Donetsk. Entonces lo ponen ahí, me imagino como zonas de influencia. Bueno, ya una vez explicada la parte de lo que ha ocurrido, acontecimientos, la parte de los mapas que ayudan a comprender un poco cómo está funcionando ahí la situación de los correos y en la guerra, vamos a ver ahora los sellos de la República Popular de Donetsk, que se emitieron desde el 2015 al 2022. Inmediatamente cuando las autoridades de Donetsk tomaron el control de Donetsk, de la capital, formaron una empresa llamada Posta Donbasa. Y aquí tenemos a la derecha el símbolo del emblema del correo del Donbass. Quiero aclarar algo. Esta empresa operó los dos correos de las dos repúblicas, Lugansk y Donetsk. Entonces se encargaron ellos de la correspondencia de las zonas que tenían anaranjado. ¿Se recuerdan en el primer mapa? Que eran prácticamente el 30% de Lugansk, 33 o 35 de Lugansk y 33 de Donetsk, de aquel entonces. Y ellos unificaron dos correos. La única diferencia era que en Lugansk utilizaban unas estampillas de ellos, de la Lugansk, y en Donetsk utilizaban otra, no utilizaron unificado. Bueno, la empresa, eso como para aclarar, queda algo aclaratorio, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? La empresa estatal fue creada el 9 de diciembre del 2014 en Donetsk por edicto del líder Alexander Sarkachenko. Por cierto, Sarkachenko fue muerto en un bombazo en cafetería. Eso fueron por las fuerzas de seguridad ucranianas. No recuerdo si fue en el 2016, pero bueno, después lo sucedió otro. Pero él fue el que creó dio el edicto para crear el correo. Y esto se hizo sobre la base de la empresa ucraniana que se llama Ukrposhta. Entonces, ¿qué fue lo que empezó? ¿Qué ocurrió? Empezaron a tomar ¿cómo se llama? Los correos que quedan de Ucrania y comenzaron con 5 oficinas de correo. El director general de la empresa, Yevgeny Konansky, estableció el 23 de marzo del 2015 que el servicio de correo entre las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, para que entre ellas mismas se intercambiara y se unieran los servicios postales a través del Posta Donbasa o Correo de Donbass. Como les comentaba, todo esto se tomó de la estructura antigua de Ukrposhta, que era el correo antiguo de Ucrania, ¿va? Para el 2015 habían ya 20 oficinas de correos en la República Popular de Donetsk y 21 oficinas en las correos de la República Popular de Lugansk. Víctor Yatsenko, ministro de Comunicaciones de la RPD, dijo en 2015 que el correo Donbass tenía alrededor de 196 oficinas de correos en las dos repúblicas populares. Los preparativos para la emisión de sus propios sellos estaban en marcha desde marzo del 2015 y el 9 de mayo del 2015 se emitió el primer sello de este tipo en la República Popular representando a los soldados de la República Popular de Donetsk, Arsenio Pavlov y Mijael Toksik, más conocidos por la población como Givy y Motorola. A la derecha se ven los sellos postales mostrando a ambos soldados. Y ustedes, si quieren distinguir todos estos sellos, dicen las palabras que están abajo, posta en ruso, DNP, que es que es correo de la República Popular de Donetsk. Entonces, esta es la forma que ustedes los pueden reconocer, que está en la extrema derecha abajo del sello, donde los pueden reconocer de que son de la República Popular de Donetsk. Este sello lo sacaron el 9 de mayo del 2015. Luego sacaron una segunda emisión de 3 sellos el 30 de agosto del 2015. Quiero comentarles algo. Estas estampillas son autoadhesivas. Se parecen mucho a las que sacaron en Vinafil de México. Sí, de ese mismo estilo, son de autoadhesivas. Todas son así en Donetsk.
Luego para el 8 de septiembre sacaron Día de la Liberación de Donetsk, sacaron esta serie. Para emisión del 16 de septiembre del 2015 sacaron una del Correo del Donbass. El 9 de octubre sacaron el Día del Mundial del Correo. El 20 de septiembre sacaron la emisión de los trabajadores de las comunicaciones y el 4 de noviembre sacaron el aniversario de la toma de posesión del líder de la República Popular de Donetsk. Luego, a partir del 2015, empezaron a sacar una serie de escudos definitivos, conocidos como los escudos de armas. Aquí se ve el de Gorlovka y el de Shaktiers, emitidos en 24 de diciembre del 2015. En cada ciudad se realizó una cancelación especial con motivo de la edición de cada sello. Las estampillas tienen varios valores, van desde 6, 14 hasta 24 rublos. Aquí, por ejemplo, estas son de 14 y 6 rublos. Luego empezaron a emitir para cada ciudad. Tukachayevsk, Debaltsevo, Yekaniyevo, Ilovaisk y Donetsk. Esas las emitieron todas en diciembre del 2015 y como les comentaba, utilizaban marcas especiales o mataciones especiales en cada ciudad. Luego en diciembre sacaron el Día de los Trabajadores, de los Trabajadores de Energía, y el 22 de diciembre también emitieron una del Ministerio de Seguridad. Y finalmente sacaron la de Navidad y Feliz Año Nuevo, 2016. Ya para el 2016 comenzaron a sacar más series con temas más de gente de Rusia o nacida en el Donetsk. En este caso del paisajista Akin Kuitsi, fue emitida el 27 de septiembre, del 27 de enero del 2016, perdón. Aquí está la serie de escudos, series emitidas, como les comentaba, y también sacaron una serie de Katchenko Iván Filipovich para esta fecha. Luego, luego sacaron los cosmonautas de Donbass. Por cierto, yo no sabía que había tantos astronautas que era de esa zona. Y se sacó también el 125 aniversario, que yo no sabía que yo había escuchado este músico famoso, Sergei Prokofiev. Es nacido ahí en Donetsk. Yo no lo sabía hasta ahora que me puse a investigar, que es uno de los músicos rusos más famosos, ¿verdad? Luego sacaron las facultades de la Universidad de Donetsk en el 2016 y también la Palma de Mersalok. Como este es un lugar bien de metalurgia, ese es de metal. Entonces es uno de los lugares más emblemáticos de Donetsk porque simboliza, es el símbolo de toda la región y fue forjada por Alexei Mersalok. Por eso es que se llama la Palma de Mersalok. Sacaron el Día del Trabajador Ferroviario, Instituto de Lenguas Extranjeras de Gorlovka, sacaron Centro de Exhibición de Artes y Exhibición de Donbass y el Día del Financiero. Luego sacaron, hay una hoja para el de Filadelfia, el Día del Financiero, y sacaron también una de reconocimiento de Osetia del Sur. Osetia del Sur es una de las regiones que se han independizado de Georgia, que son de las otras repúblicas que están todavía en disputa, que se independieron junto a Abjasia. Luego sacaron la Feliz Navidad y el Feliz Año Nuevo 2017. Luego sacaron los días el día de la lectura Masuja Filatélica y nuevamente sacaron el escudo de Chartiers. Para el 2017 sacaron a Berezayek y los héroes de la República Popular de Donetsk. Sacaron escudos y armas, sacaron otra con otros valores. Sacaron medallas de la guerra de Donetsk. Luego sacaron las del Jardín Botánico del Donetsk y nuevamente sacaron una serie de Osetia y la República Popular de Donetsk y una en conmemoración a Glinka Elisaveta Petrovna, que fue una rusa que ayudó mucho en el voluntariado en Donetsk durante la guerra. Luego sacaron el Día del Metalurgista, Arkade Garkucha, la Oplok TV, que fue la primera televisión de Donetsk, y 100 años de estatus de Donetsk como ciudad, y 70 aniversario de Shakhtar. Aquí están las hojas y los 50 años del movimiento de Saúl Mogila, la Guardia Republicana y sus respectivas hojas, y también Mikhail Fyodorov y Fedor Vasilievich.
Sacaron luego Conjunto Académico Estatal del Donbass de danzas, el Día del Trabajador de Rescate y nuevamente escudos. Para el 2018 sacaron 100 años de la proclamación de la República Donetsk Kryvyi Rih, que fue un estado efímero que existió en 1918. Esos estados se independizaron, unos fueron, digamos, formaron parte de la República Ucrania y otros formaron parte, se formaron, o sea, se unieron a la Revolución Rusa, porque recordemos que cuando el Imperio Ruso cayó, comenzó la Revolución Rusa y todos esos ciertos lugares se hicieron bolcheviques, otros se independizaron y otros continuaron, digamos, ser independientes, no ser ni rusos blancos, o sea, los rusos zaristas, ni rusos rojos o comunistas, sino que optaron por ser su propio país. En el caso de Ucrania, pues, se le ocurrió. Pero hubieron zonas donde apoyaron por completo a la Revolución Rusa. Eso solo como que lo tengan como en cuenta. Luego el 11 de mayo sacaron la serie de el Día de la República de Donetsk y 75 aniversario de la liberación del Donetsk, porque hay que recordar que estas zonas de aquí fueron ocupadas por los nazis. Entonces sacaron también 75 aniversario de la liberación, pero de la liberación de las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, para no confundirnos con la actual, ¿verdad? Sacaron 90 aniversario del tranvía eléctrico de Anies, sacaron también el péndulo de Foucault y sacaron héroes ucranianos, me imagino nacidos en Donetsk. Luego sacaron los escudos de Kiroskovy y sacaron una serie de que me llamó la atención, 30 aniversario de la retirada del ejército soviético de Afganistán. Sacaron esto, aprovecharon a sacar esta serie en el 2019. Luego, Día del Defensor de la Patria, el escudo de Donetsk e Iván Krylov. Sacaron también a Taras Shevchenko con su bodegón de pinceles. Sacaron también a Bisner Regina Benketievna y también sacaron otros escudos. Nuevamente escudos de Debalcevo, de Tariets, un bodegón de Vladimir Bauer, una estampilla Schechner, héroe de la Unión Soviética entre 1911 y 1942, que fue que nació y vivió. Y también se sacó una serie del quinto aniversario de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Sacaron a Korney Chukovsky, a Alexander Pushkin, el ruso famoso, de los rusos universales, como Dostoyevsky o Tolstoy, Ilya Repin, etc. Sacaron también uno de los combatientes de Kotpa. Sacaron una serie de Stalin. Sacaron también las ciudades héroes de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas están Moscú, está Kerch, Leningrado, Stalingrado, Murmansk, etc. Luego sacaron el 200 aniversario del descubrimiento de Antártida, 150 años del tren de Donetsk y Día de la Cultura Física. Para el 2020 sacaron a Ilich Lenin y a Leonid Brezhnev y también sacaron 250 aniversario del nacimiento de Iván Fyodorovich Krusenstern y el Día de los Trabajadores Forestales. Ya el 2021 fue el último año que sacaron sellos y ya las tirajes fueron muy pequeños. Sacaron el 125 aniversario de los Juegos Olímpicos Modernos y su tiraje fue de 1.664 ejemplares. Luego sacaron Historia Postal, que es donde se ve el Penny Blatt. Fueron 3.000 ejemplares y sacaron Feliz Intercambio de Correos. Este fue de 30.000 la tirada. Sacaron para el 2021 la cuenca carbonífera del Donbass de 4.800 ejemplares. Sacaron el museo conmemorativo a Prascopia Nichina Yelina, cuyo tiraje fue de 2.500 ejemplares. El Día de la República de Donbass, que fue de 49.980 ejemplares. Pavel Sudaplov, 100 años del movimiento pionero, 3.000 ejemplares. Museo de Historia Militar, 2.500 ejemplares. Y la hoja de 200 ejemplares de Sudaplatov. Y la última serie que sacaron fue conmemorando los 100 años de la fundación de la Unión Soviética y fue emitida el 29 de diciembre de 2022. El tiraje constó de 3.000 ejemplares
y en ella se observan las diferentes banderas de las repúblicas soviéticas, de las 15, las bálticas, las del Asia Central, las caucásicas, Bielorrusia, Ucrania y Rusia, y Moldavia, por supuesto. Ahora venimos a lo que es la historia postal. Ahorita le voy a mostrar los sobres circulados de la República de Donetsk del 2016 al 2022. Aquí tenemos sobres circulados de Gorlovka a Alcieks el 2 de agosto del 2016. O sea, de Gorlovka, Gorlovka queda en Donetsk y fue enviado a Alcieks, que queda en Lugansk. El sobre también de la derecha fue enviado de Gorlovka. Ahí se ve en el mapa donde queda Gorlovka. Ese es Donetsk, la República de Donetsk. Pero fueron enviados a Lugansk. Como les comentaba, el Posta Donbasa manejaba los correos de ambas repúblicas. Otros sobrecirculados con los cosmonautas del Donbass, siempre de Gorlovka al Chess, en el 2016, en agosto. Otro sobrecirculado en mayo del 2017. En el 2018, sobrecirculados con el tren de Daniex y con la escudo de Chatiex. Lo interesante es que ese sobre está en ucraniano. No me había fijado hasta ahora. Y bueno, pero así son. Así es, esto es lo interesante de todo este, donde está en ucraniano es arriba el escudo. Luego está este sobre, interesante sobre, porque este sobre salió de Daniex a Bangalore, India. Yo traté de investigar porque como estos países no los reconocían, pero así como el petróleo lo han sacado los rusos por todos lados, las cartas las sacaron también, ¿verdad? Entonces, me imagino que estas cartas salían a Rusia y de Rusia salían al exterior. Y estos, por ejemplo, son sobres raros que he visto yo, porque, bueno, India como le ha estado comprando petróleo a Rusia, pues India, pues lógico que iba a recibir este tipo de cosas. Y este sobre no es de mi colección, sino de una persona que un amigo me lo pasó. Interesante porque es de los pocos sobres que he visto yo hacia el exterior, o sea, fuera de la esfera rusa, ¿va? Luego tenemos otro sobre en el 2022, ya de los últimos que circularon, de Gorlovka, y ahí termina la colección de sobres. Va, aquí tengo otro, este es de mi colección, este sobre, este sobre es mío. Este es de Gorlovka, Ilovaisk, ahí se ve los mapas. Este sobre circuló el 31 de octubre del 23. Hay algo bien que he visto yo que hay una ambigüedad, ¿verdad? Que en ciertos pueblitos todavía estaban circulando sobres con estampillas de Daniés cuando ya estaban circulando sellos de la Federación Rusa. Entonces, de tomarlo en cuenta eso. Este sobre lo conseguí hace como unos 5 meses yo. Ahora vamos a ver los sobres circulados de Donetsk como parte de Rusia del 2023 al 2024. Bueno, de aquí en adelante, pues la guerra ha sido clara y prácticamente esos territorios ya Ucrania los perdió para siempre. Entonces, de aquí en adelante se va a ver solo sellos rusos en estas zonas que tiene Rusia actualmente. Entonces, Rusia, antes de hacerla, bueno, cuando ocurrió la elección, lanzó sellos postales dedicados a la República de Donbass por primera vez. Entonces, el 12 de junio, este estampilla de la Federación Rusa. Entonces, ellos lo sacaron el 12 de junio del 2023 y se lanzaron sellos dedicados a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como parte de la serie de regiones rusas, porque ahorita en la Federación Rusa están sacando una serie definitiva donde están sacando todas las regiones. Y aprovechando esta situación, pues sacaron esta de la República Popular de Donetsk. En esta se muestra el monumento conmemorativo a Saúl Moguila y la Catedral de la Transfiguración y las rosas, que son el símbolo tradicional de la capital de la región minera del carbón. Y se ve ahí como una cuestión de escoria, de metales que se ven ahí, y se ven campos de trigo al fondo. El valor del sello corresponde a 27 rublos. Aquí hay un sobre circulado, ya como parte de la Federación Rusa. El sobre
circuló el 13 de junio del 2023, sobre el primer día. Ya todos estos sobres son sobres de Daniels, pero ya ustedes ven que dicen Rosilla. Ya se ve la serie de camiones que sacó Rusia en el 2010, creo que en el 2007. Están utilizando bastantes sellos antiguos ahí. Y la verdad que pues ahorita ya está circulando todo con sellos rusos. Aquí sacaron una serie especial del 9 de mayo. Aquí se ve una serie de armamento de los años 40 y carros. Sobres viajados desde Charters a Lugansk. Luego tenemos otro sobre circulado desde Donetsk a Moscú, ya con sellos rusos. Y ya prácticamente, pues ahí se ve este matasello en negro, que lo tengo acá con el cursor, ya dice Posta Rosilla Max Bach. Pero está interesante porque aquí, por ejemplo, dice Chartiex Posta Donbasa, o sea, el correo Donbass, y aquí Posta Rosilla en Arliens, Lugansk. En Lugansk, por lo menos, como que ya están cambiando la transición de Posta Donbasa a Posta Rosilla. Es muy interesante la transición, ¿verdad? Porque como están en guerra, pues me imagino que esos detalles se van, ¿verdad? Pero que hacen la filatelia muy interesante. Luego tenemos otro sobre circulado de Snezhnoye a Ilovaiz. Aquí está bien bonito los matasellos, me gustan que son bien claros. Algo que me llama la atención y que se lo estoy adelantando, ustedes ven la forma de los matasellos. Así son también los de Ucrania, parecidos. Nada más que dicen posta, o Ukroposhta, dicen. Pero ya los van a ver más adelante. A mí me llamó la atención. El de Posta Rossi sí es diferente. El de Posta de Rusia ya se ve diferente. Pero los del Donbass tienen esta forma. Y ya van a ver más adelante cómo son los de Ucrania, de la zona del Donetsk que no está ocupada. Aquí ya vemos otro sobre viajado de Gorlovka a San Petersburgo y otro sobre circulado de Dokuchayeks el 28 de mayo del 2024. Son sobres nuevos del 2024. Ahora sí quiero mostrarles estos sobres que para mí son los más interesantes porque así como está la guerra, a saber cuánto tiempo estas zonas seguirán perteneciendo a Ucrania. Todo esto que ven ustedes ahorita es de mi colección. Yo estoy tratando de conseguir lo más reciente, porque entre más reciente es más, porque ya prácticamente Rusia está prácticamente encima de Pokrovsk y después viene Kramatorsk, que son las ciudades más importantes que quedan, que todavía no las han tomado y eso hace filatélicamente hablando interesante. Lastimosamente conseguí un sobre Kramatorsk, pero ya cuando lo recibí, ya no lo pude colocar acá, ya había mandado esto yo a mi oficina de Philadelphia Society y no lo coloqué. Pero bueno, este sobre, por ejemplo, me gusta bastante porque este sobre es de Rodinsky. Si ustedes ven esta zona, es prácticamente la zona norte, la norte oeste, que no está ocupada. Entonces este sobre iba de Rodinsky a Alemania. Y si ustedes ven ahí, el dibujito trae una pluma con un F-16 y tachando el escudo de Rusia. Esa es parte de la propaganda, ¿ah? De guerra. Luego tengo esta otra tarjeta postal circulada desde Sviatogorsk a Kirovograd, que hoy en Ucrania es conocida como Kropotnitsky. Yo la conozco como Kirovograd, pero ya le cambiaron el nombre. Eh, y salió desde Sviatogorsk, que ustedes ven, es el extremo norte en el mapa de Donetsk. Está bien al norte. Es bien famosa por ese monasterio. Luego otro sobre, este es un sobre de primer día, circulado también de Sviatogorsk a Kirovograd y utilizando el correo ucraniano y utilizando los matasellos de primer día. O sea que Ucrania sigue de soberanía, ¿va? Y entonces, perdón, tratando de que mantener todavía, pues como una manera de que están luchando, ¿verdad? Este sobre me gusta bastante porque Pocrox ahorita está
es como que el próximo objetivo. Antes de llegar a Kramatorsk, esta la mandaron el 6 de diciembre del 2024 y fue mandado a Kirovograd el 6 de diciembre del 2024 y es alusiva a la Navidad. Bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias, Yuri. Sí, Si pongamos aquí para dejar de compartir aquí. sí. Perfecto, aquí te ayudo. Sí, Ok, por favor. perfecto. ¿Preguntas o comentarios para Yuri? Sí, Vale, muchas gracias, Yuri. Yuri, antes de que surjan las preguntas, solo un comentario. Bueno, dos. Viendo estas cartas, sobre todo esta que mostraste, que era para India, sí. eh, ¿circuló o es a favor? Te lo pregunto porque ¿cómo salen esas cartas si el lugar no es reconocido, las estampillas no serían reconocidas por la UPU? Mira, ¿Cómo se...? este caso es diferente porque la vez pasada me hiciste la misma pregunta con Nagorno-Karabaj que todas llevan en Honduras y afortunadamente me las matellaron en Toncontín y en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, Sí. que es una colonia muy popular de allá. Pero Ujú, aquí en este caso, eso cuando yo las recibía. Ahora, estas que no las he recibido yo, ¿qué ha pasado? India no le ha puesto sanciones a Rusia porque, así te lo voy a decir, Mauricio, India le está comprando petróleo ujú, a Rusia y se lo está vendiendo a Europa. Y entonces las cartas están pasando. Si pasa el petróleo, las casas pasan. Entonces no hay, ¿cómo se llama? No quiero cartas de esa zona. ujú, Y ahora, en Europa, indudablemente no lo van a aceptar, ujú, indudablemente en Ucrania, porque al aceptarlos, estás aceptando que eso es de Rusia. Es que sí, aquí es algo político más que todo. Y ujú, aquí va a ser lo interesante el día de mañana si estas piezas en una colección las van a considerar reales o si no son reales, y eso va a ser la disyuntiva, ujú, porque antes cuando Alemania o Unión Soviética tomaron, como no existía la UPU, entonces como esas reglas no importaban, pero ahora que existe la UPU, que hay una regla, entonces no sé yo si el día futuro qué van a tener, pero sí, te voy a decir que yo he visto pocas circuladas de estas. Y lógico también porque están en guerra, ¿va? Entonces yo creo que la gente anda más cuidando comer, salvar a sus hijos o qué sé yo, ¿va? Que andar poniendo una carta. Entonces, estas son bien raras, pero yo esa la vi con el mata, yo le pregunté a la persona si salió y si tiene matasello, pero en Rusia no las matasellan, pero sí tiene matasello de llegada. Pero hay otras que sí he visto yo, porque yo sí he tenido el cuidado, por ejemplo, sobre todo las de Ucrania, que cuando les envíen que tengan el matasello atrás, yo busco que tengan el matasello atrás. Pero como muchas son certificadas, entonces eso te dice. Ahora, generalmente dentro de Ucrania te las matasellan todas. Esos países son bien serios a la hora de matasellar. El problema es cuando salen afuera de la zona, digamos, cuando era la Unión Soviética. Entonces ahí es cuando no se sabe si matasellan o no. Pero sí han salido varias. Yo he visto de la India y donde vi más, no sé si de China, pero eso lo fui hace años y desafortunadamente era borroso. Fíjate, entonces y ahí es todo lo que he visto yo. Sí. Ok, gracias. Miro la mano en alto de Luis Fernando. ¿Estás en mute? Gracias, Mauricio. Listo. Gracias, Yuri, por la presentación. Yo tengo en realidad un par de preguntas, observaciones, pero por las otras cartas, las del correo interior, eh, y tiene que ver una parte con una cosa que acabas de decir, que es el eventual uso en colecciones. Y por supuesto que no es solo en colecciones de historia postal, donde la regla va a ser más rígida en lo que te voy a comentar o preguntar, sino también en temática, que, que de todas maneras algo que pasa en temática es que los usos postales que muchas veces ponemos tienen poco que ver con la verdadera historia postal. Me llamó la atención a mí el grupo de cartas de correo interior, unas que van de un pueblo a otro relativamente cercano, deben ser unas 6 que pusiste, Sí, que prácticamente todas son certificadas. sí. Y prácticamente no hay ninguna que repita la estampilla, todas son estampillas diferentes. Y entonces la pregunta concreta sería,
cuáles eran las tarifas. Y si le conoces las tarifas, ¿por qué no nos las dijiste? Y si Sí. no, y si no las conoces, no se vale, porque entonces las cartas pueden ser totalmente fabricadas. Y ese es el peligro en colecciones, tanto de historia postal como de temática o cualquier otra especialidad, que es poner cartas que no tienen ninguna razón de ser con el servicio postal. Entonces, ahí te dejo. La pregunta es un poco tramposa. No, pero y no, y yo busqué y no encontré porque busqué, porque lo que es cierto lo que decís, por ejemplo, yo por eso estoy recogiendo más de Ucrania, porque Ucrania sí tengo las tarifas, que es la última, que es la parte del danés que no han ocupado. Esas sí han salido de Alemania y van con soporte completo. Pero las de Daniels, yo casi prácticamente la he tratado de buscar. El problema que ahorita tengo es que como está ese embargo y todo eso, quiero entrar a páginas en ruso, quiero, y no me permite. Con esa, porque como con eso que a Rusia la han querido aislar, esto ha sido a todo nivel. Pero entonces eso a mí no me ha dado tengo, tenía algo ahí, pero no lo quise presentar porque no lo quería, no quería pecar, Luis, de poner algo malo. Mejor en una futura, pensé yo, en una futura charla, ya cuando consiga algo que realmente tenga peso legal, presentarlo. Entonces, por eso no me atreví a dar nada ahorita porque estoy como todavía a ciegas. Entonces, yo estoy estudiando esto para en un futuro ya hacer esto, porque esto va a seguir creciendo, porque yo no sé en cuánto tiempo dura esta guerra, no sé si van a invadir otros lados y no sé si se va a crear otras cosas, pero no me he puesto los papeles originales. He encontrado ciertas cosas, pero no me han convencido mucho y tu observación es válida. Pero en este momento, Luis, yo no te puedo contestar. Espero que aquí Pues, en unos, tal vez unos meses, tal vez ya que si se afloja esto o se pone peor, no sé si va a ser más fácil o difícil conseguir, sí, información. Putin no va a parar hasta que se trague Finlandia y Polonia. Sí, Pero en todo caso, ese es otro tema. sí. Yuri, una de las primeras estampillas que mencionaste que dijiste que son autoadhesivas. Ajá. Solo una cosa, las de Vinafil no son autoadhesivas, solo son ruleteadas. No son autoadhesivas esas. No, no, Honduras todavía no ha hecho autoadhesivas. Ah, yo pensé que eran así como ahorita no se miraba el dibujito No, aquí. Y no, como no me las, solo es y, ruleteado. y como no me las han llevado a San Pedro Sula, imagínate. Bueno, ahí Yo aparte pensé que eran las hago autoadhesivas. llegar. No, pero no, Sí. solo son ruleteadas. Pero, Ah, son ruleteadas sí, entonces. ujú. Ah, bueno. Pero viendo el diseño de las estampillas que nos mostraste, muy bien hecho, o sea, tú que las tienes, o sea, la impresión, o sea, el papel, se nota que es algo de muy buena calidad. Sí, sí, sí. Esas son hechas, obviamente, supongo que en Rusia. Sí, lógico, y hay unas que son carísimas porque prácticamente, ahí Luis tiene razón, porque como dice, están especulando que, entonces, la verdad que yo hasta que tenga las tarifas y tengo todo eso, ahí me voy a dar cuenta que es que yo por eso no creas que cuando miro piezas las compro. Ucrania, indudablemente todo lo que veo de ahí, Daniex lo compro, porque eso es del correo de Ucrania, eso lo estoy comprando. Y lo otro, lo que puedo, que veo yo, trato de conseguir, porque la otra situación es que como usan letras en cirílico, en Ujú, esos países tienen eso que tal vez la letra D o la letra K un día vale 25, otro día vale 30 y otro. Entonces, eso es lo que a mí me ha complicado, a mí ujú. la cuestión de las tarifas, Sí, porque no traen valores definitivos. Solo la serie de ujú, escudos son las únicas y las demás vienen todas con letras, que eso siempre ha sido así, porque Ucrania siempre ha hecho eso. ujú, Y bueno, Rusia no tanto, pero la Rusia actual, ¿va? La ujú. Rusia moderna. Pero Sí. Ucrania, en los tiempos de la inflación de Poroshenko, emitía muchos Ujú. sellos, más que todo en tiempos de inflación ocurre eso. Ah, ya, Pero ahí las usan, no sé por la razón, ahí mentiría darte una respuesta. entiendo. Miguel. Bueno, Yuri, primero felicitaciones, la verdad que es muy interesante, uno aprende muchísimo de historia, sobre todo historia actual, ¿no? A mí me sirvió mucho para entender un poco, digamos, la situación esta de la guerra actual. En ese sentido, te felicito porque veo que investigaste muchísimo y lo tenés bastante claro, una situación que para nosotros es bastante confusa, ¿no? En general. Te quería preguntar acerca de las últimas estampillas, los últimos sellos que dijiste que las emisiones eran muy chicas y creo que mencionaste una de que solo se hizo una tirada de 2000. De 200 sí, creo que 200 sí, creo algo así, sí. Sí, 200 o 2000. 200 era, 200 creo que era, sí.
Ah, bueno, casi nada. Sí. Te quería preguntar, deben ser muy caras, ¿vos las tenés? No, ¿Tenés? pero no lo tengo yo, eso no lo tengo yo. Esas últimas solo no las tengo yo, porque esas ya las empezaron como, yo creo que ya fue como, ya especulación, ¿verdad? Pero yo de eso no tengo nada. Y no es que tengo todo de ahí, yo tengo algunas que me las he conseguido así. Más que todo yo, Miguel, he tratado más de conseguir sobres y cosas, digamos que eso es lo que, porque yo espero que tal vez que cuando se abra eso algún día, a ver si se pueden conseguir las estampillas. Entonces los sobres es lo que estoy tratando de conseguir ahorita yo. Pero Ajá. la verdad que de eso último yo no tengo nada. No tengo nada. Y, por ejemplo, los sobres, ¿cómo se consiguen? Ah, pues mira, yo casi como los ucranianos los consigo yo. Todos con ucranianos los consiguen. Incluso los sobres de los enemigos, ¿verdad? Los consiguen porque entre ellos son familias y casadas. Lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo. Yo a María Luisa le estaba comentando que esta guerra no es una guerra ni de Europa con Rusia, sino que es una guerra de las corporaciones militares de Estados Unidos. Porque ni es Estados Unidos el culpable. Estados Unidos es una nación, porque uno puede decir Estados Unidos, pero Estados Unidos es heterogéneo. Está el Estados Unidos de los, ¿cómo se llama? De los inmigrantes indocumentados, el Estados Unidos de los nativoamericanos, el Estados Unidos de los anglosajones, y dentro de los anglosajones están los lobbies. Esos son los verdaderos ganadores. La única diferencia es que hoy perdieron la guerra, porque yo creo que es la primera vez que los globalistas pierden una guerra, pero ganaron billete y creo que también Rusia ha perdido porque el montón de muertos. Rusia y Ucrania han dado los muertos. Y la máxima perdedora es Ucrania y Europa, que se ha hecho un tiro en el pie ellos solos. Europa es el caso increíble. Son autogoles los que se meten. Los demás, pues digamos, son manejados por otro interés. Pero Europa no sé a qué juega. Eso es lo increíble. Sí, Interesante. sí, Muy bien, muchas gracias. sí. ¿Alguna pregunta o comentario para Yuri? Yuri, no miro más manos en alto, Ok, así que nuevamente te agradezco por la charla muy interesante. Muchísimas gracias y a todos sí, por esta presentación el día de hoy. sí. Y el día de mañana.